Bien, buenos días a todos. Agradezco a Dios que estoy una vez más acá con ustedes. Para mí es un placer, un privilegio, y es un placer, y un privilegio nuevamente, porque estoy acá con ustedes para ser el transmisor, ¿verdad?, de lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana de hoy. Agradezco también que estoy acá con mi esposa, con mi reina, y es un privilegio para mí, valga la redundancia, poder estar aquí en esta casa de oración, ¿verdad?, para juntos adorar a nuestro Padre Celestial y escuchar su voz. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de fracasos. Y usted dirá, bueno, ¿para qué seguir escuchando de fracasos, argumentando o añadiendo más de los que yo tengo? Pero no vamos a estar hablando de fracasos específicamente, detallando de lo que nos sucede, de lo que está ocurriendo, sino más bien de esos fracasos que a veces nosotros mismos, ¿verdad?, los traemos a la luz o los promovemos, principalmente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y a la luz de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver cómo en muchas ocasiones, ya a punto de Dios concederle a su pueblo la bendición que le había prometido, ya a punto de obtener ese regalo, el pueblo comienza a tomar equivocadas decisiones y por ende, lógicamente, como resultado, comienza a tener fracasos. Y esto es algo muy importante para nosotros hoy en esta actualidad en la que vivimos, porque como sabemos, estamos nosotros viviendo en los tiempos finales. Y esto es muy importante porque a veces hay muchos cristianos que, aunque estamos viviendo en los tiempos finales, viven como si todavía no estuvieran viviendo en los tiempos finales, como si Cristo todavía le falta mucho por llegar y como que todavía hay mucho tiempo para seguir disfrutando de esta vida y habrá tiempo para prepararse antes de que Jesús venga. Y ahí vienen los problemas. Entonces, escuchamos la porción bíblica para esta mañana en Mateo 24:13. Por eso Jesús nos dice en esta mañana: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta palabrita perseverar, si usted va al diccionario español, encontramos que significa continuar con constancia lo que se ha empezado, perseverar en el empeño, durar permanentemente por largo tiempo. Ahora, eso es lo que dice el concepto popular, ¿verdad?, que no está mal. Pero vamos a ver qué concepto bíblico tiene la palabra de Dios respecto a lo que es perseverancia. Busquemos allí en Proverbios capítulo 24, versículo 16. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Dice la palabra de Dios: porque 7 veces cae el justo. ¿Y qué sucede con este justo? 7 veces se vuelve a levantar. Perseverancia en el aspecto bíblico es eso. Usted es pecador, usted es propenso y es vulnerable a sus debilidades, pero en el nombre del Señor, usted se vuelve a levantar. Y gloria a Dios, así mismo es. Porque tenemos una oportunidad para seguir hacia adelante. Y a medida que Jesús se va acercando, el pueblo de Dios cae, el pueblo de Dios tiene contratiempos, el pueblo de Dios tiene obstáculos, pero es un pueblo que cuando clama a Dios, Dios le brinda su ayuda y se vuelve a levantar. Ahora, vamos a ver en esta mañana, a la luz de un pasaje que todos hemos estudiado y todos hemos leído, pienso yo, ¿verdad?, ¿cuáles son la causa de nuestros fracasos poco antes de la segunda venida de Jesús? La causa de nuestros fracasos a punto de divisar ya
el reino celestial, en la frontera de la Canaán celestial. Y para eso vamos a estar estudiando el libro de Números y parte del capítulo 13 y 14 de este libro. Números 13 y 14. Y allí la primera causa de fracasos la encontramos en el capítulo 13, versículo del 27 al 33. Para los que no saben, vamos a estar hablando acerca del momento cuando ya el pueblo de Israel se encontraba en la frontera con la tierra prometida, Canaán. Y entonces Dios envía a 2 espías, le dice a Moisés, manda a 2 espías para que ellos vayan y comprueben por sus propios ojos que todo lo que yo le he prometido es verdad. Estamos hablando de ese pasaje. Y la primera causa de fracaso, como decía, la encontramos en los versículos del 27 al 33 de ese capítulo 13 de Números. Dice la palabra del Señor. También les contaron, una vez que los espías nuevamente regresaron. No voy a abundar tanto en la historia porque la conocemos. Dice, también les contaron los espías cuando regresaron. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y estos son sus frutos. O sea, cuando ellos entraron en la tierra y regresaron, dijeron, realmente es cierto lo que Dios estaba diciendo, porque lo vimos, y aquí tenemos prueba de eso. Pero sigue diciendo el texto, pero cada vez que el ser humano dice esta pequeña palabrita, si mal no recuerdo gramaticalmente es una contraposición, pero siempre es para justificar algo, para añadir algo, para censurar algo, para imponer algo. Y estos espías comenzaron a decir, aquí están los frutos, la tierra es buena y fructífera para sembrar, pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Nehueb, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar, o sea, en la llanura y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que fue uno de los 12, hizo caer al pueblo y le dijo, no se concentren en estas cosas, vamos a subir ahora y vamos a tomar esta tierra porque Dios está con nosotros. Pero dice que el resto de los espías le dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Sigue diciendo, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es una tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. Comenzaron primeramente diciendo de que todo estaba bien, pero a partir del pero, retrataron y obviaron todo lo primero que habían dicho. La tierra es buena, pero es imposible conquistarla. La tierra es buena para crianza, para vivir, pero es imposible poder estar allí. ¿Por qué? Porque hay gigantes, porque las murallas son muy altas, porque ellos tienen un nivel de tecnología mucho más avanzado que el nuestro, porque ellos son un pueblo numeroso. La primera causa de fracasos que tiene el pueblo de Dios, no solamente en ese tiempo, sino en este tiempo también, es que a veces creemos que no tenemos fuerza para enfrentar nuestros gigantes. Es creer que a veces nuestras debilidades son tan poderosas que ni siquiera el propio Dios puede ayudarnos. Es creer que a veces es más fácil seguir pecando contra Dios, seguir desobedeciendo a Dios, que serle obediente,
porque el mundo tiene mucha popularidad, porque el mundo enseña mucha tecnología, porque el mundo brinda mucho entretenimiento, porque todavía hay muchas cosas de las cuales yo quiero disfrutar y quiero explorar. Y el pueblo de Dios allí, en la frontera de ese regalo que Dios le había dado, se atrevió a decir que era imposible conquistar esa ciudad, que era imposible pasar al lugar de reposo de Dios, que era imposible obtener ese regalo de Dios, porque se concentraron en los problemas, hicieron de los problemas algo mucho más grande que el propio Dios, que los había librado de la esclavitud de Egipto, que los había conducido con bien durante varias semanas, que los había alimentado durante todos sus días con maná del cielo. Y ahora este pueblo se atreve a decir, es imposible alcanzar la salvación, es imposible ser salvo, es imposible poder llegar al cielo. ¿Por qué? Si el propio Dios te está diciendo que va contigo, que en Él está la victoria, que confíes en Él. Incluso te ha dado la oportunidad de que por fe puedas vislumbrar lo que hay en el reino de los cielos para ti. Y al pueblo de Dios, el Israel terrenal, aunque ellos no estaban plenamente convencidos, Dios les dijo, vayan y exploren la tierra para que ustedes se convenzan de que todo lo que yo les he hablado es cierto. Y hoy el pueblo de Dios actúa a veces de la misma manera. Estamos a punto de recibir la heredad de nuestro Salvador. Y a veces hacemos de los problemas algo más grande que nuestro Salvador. Es que, Señor, yo he querido dejar de fumar durante tanto tiempo, pero la tentación es más grande que yo, no puedo. Es que yo he querido dejar la pornografía durante tanto tiempo, pero la tentación es más grande que yo, no puedo. Es que he querido dejar de beber durante tanto tiempo, pero la tentación es más fuerte que yo, no tengo dominio sobre ella, no puedo. Y siempre que el pueblo de Dios esté diciendo que no puedo, que no tengo fuerza, que no tengo valor, que es imposible, está en otra manera diciendo que Dios no puede hacer nada por él y que el sacrificio de Cristo Jesús fue insuficiente. Es como decirle a Dios, sabemos que tienes un plan de salvación, pero ese plan de salvación le faltó algo, porque todavía yo caigo delante de ti. Todavía yo soy vulnerable a mi tentación. Le falta algo a la salvación que tú has destinado para mí. Y el pueblo de Israel, en la misma frontera de Canaán, mis queridos hermanos, a lo lejos vislumbrando los árboles, el valle, respirando ya el olor a la libertad, a la tierra prometida, se atrevió a decir que era imposible obtener esa ciudad, que era imposible obtener esas tierras. Pero dice la palabra del Señor en Romanos 8:31, y fue lo que también Caleb le dijo a estos espías: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice allí que mientras los 10 espías estaban alborotando al pueblo, fomentando una sedición y diciendo: es imposible, no le hagan caso a Moisés. Moisés está loco, no vamos a poder entrar. Vamos a subir, que Dios ha entregado esa tierra en nuestras manos. Confiemos en Él. Pero ellos siguieron poniendo los problemas mucho más grandes que el propio Dios. Pero dice la palabra del Señor una gran promesa para cada uno de nosotros en esta mañana en Isaías 43, 1 y 2. Un texto que yo sé que todos conocemos. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob,
y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse un nombre y tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ellos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni siquiera la llama arderá en ti. No importa, mi querido hermano, por la situación que estés pasando y enfrentando en este momento. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que estás en la frontera de la Canaán celestial y debes perseverar. Debes mantenerte firme porque la victoria es segura. No le hagas caso a los problemas, aunque sí, como son problemas que enfrentamos diariamente, duelen, suscitan incertidumbre en nuestra mente, preocupación, pero recuerda que en medio de todos esos problemas, en medio de tu incertidumbre, Dios ha prometido estar a tu lado. Y como Dios ha prometido estar a tu lado, debemos decir como Josué y Caleb, subamos porque la heredad es nuestra y Dios nos la ha prometido. Porque hay más poder de nuestro lado que del lado de los problemas que enfrentamos. La segunda causa de fracasos la encontramos allí en el capítulo 13 también de Números, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, antes de que Él enviara, cuando le dio la orden a los 2 espías, a reconocer la tierra de Canaán. Jehová habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes, o sea, eran líderes, no eran cualquier tipo de personas, eran líderes del pueblo de Dios. Y los propios líderes del pueblo de Dios fueron los que se opusieron a la voluntad de Dios. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Eran personas que el propio Dios había escogido para liderar a su pueblo, para condicionar a su pueblo, para fortalecer la fe del pueblo. Y ahora estos propios líderes estaban opuestos a Dios. En vez de fomentar fe, estaban fomentando una sedición. La segunda causa de fracasos es porque creemos que Dios necesita nuestra ayuda para manifestar su misericordia en nosotros. Lo había dicho anteriormente, pero lo quiero recalcar nuevamente ahora. Desde que el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, la promesa de Dios para su pueblo era que le iba a dar una tierra donde la leche y la miel corrían como el agua. Una tierra fructífera, una tierra en la que ellos no tenían que hacer nada porque iban a habitar en ciudades que ya estaban creadas. Una tierra que iba a ser luz para las demás naciones. Una tierra que era estratégica porque unía el norte con el sur y el este con el oeste. Y esto permitía que mientras las personas hacían un tránsito por esta tierra, pudieran conocer acerca del Dios verdadero. Una tierra propicia para el pueblo de Dios. Una tierra única. Y dice la palabra de Dios allí que ellos, a pesar de eso, desde que salieron de Egipto, salieron dudosos. Por eso todas las cosas que sucedió saliendo de Egipto, protestaron por agua, protestaron por el sol, protestaron por hambre, protestaron y todo el tiempo se la pasaron protestando y murmurando contra Dios. Y como Dios sabía que aunque ellos estaban en la frontera de la Canaán y estaban vislumbrando a lo lejos lo que Dios le había prometido, Él sabía que todavía había duda. Él sabía que todavía habían personas que decían, pero ¿será o no será? Pero ¿será esa la tierra que Dios tiene para nosotros? Con la cantidad de gente que vive ahí por siglos. Naciones que viven ahí, que tienen imperios. ¿Será cierto?
Y dice que como él sabía de que había esa duda, él le dijo a Moisés, envía de los líderes del pueblo de Dios un príncipe por cada tribu, y que al final del tiempo, después de recorrer toda la tierra, vengan y confirmen mis palabras. O sea, en otras palabras, el pueblo de Dios quería convencerse visualmente de lo que Dios había dicho tiempo atrás era cierto. No estaba plenamente convencido únicamente de lo que Dios había dicho, quería mirarlo. Es como dice el dicho por ahí, que la vista hace fe. Pero en el aspecto de Dios, la fe no se basa en lo que tú ves, sino en lo que tú no ves, aún sin tenerlo en tus manos, pero sabiendo de que sí existe. Por eso creemos en un Dios, porque no lo vemos, pero lo que Él formula en nuestra vida, el sentimiento que Él germina en nuestro corazón, muestra y dicta, incluso la misma naturaleza, muestra que Dios existe. Es muestra de que Dios tiene cuidado de nosotros. No necesito tener una caricatura de Dios, una imagen de Dios, supuestamente imagen de Dios, un amuleto de Dios. Yo sé que Él existe en mí. Yo sé que Él me cuida, yo sé que Él me protege. Pero el pueblo de Dios estaba ahí, en la frontera de la Canaán terrenal, y no estaba convencido. ¿Cuántas cosas había hecho Dios? Y lo más grande, que lo sacó de la esclavitud del imperio más poderoso en ese momento. Y aún así, ellos dudaban de que Dios estaba con ellos. Aún así, ellos pensaban de que todavía Dios no estaba con ellos y querían tener algo visual. Por eso fue lo que sucedió cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos de Dios en el Horeb. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? No, queremos algo visual. Dios existe en nosotros, pero queremos algo visual. Queremos un amuleto, una imagen. Y entonces Dios a veces es tan amoroso con nosotros que a veces Él como que, no es que se pone sumiso a nuestra voluntad, pero sí se acomoda a nuestro capricho, no para mostrarnos a nosotros de que nosotros tenemos la razón, sino para mostrarnos cuán equivocados y dependientes somos de Él. Para mostrarnos nuestra terquedad, nuestra ignorancia. Y por eso Dios le dijo a Moisés, envía 12 príncipes para que ellos se convenzan que yo les estoy hablando la verdad, a pesar de que ustedes están mirando a lo lejos la tierra que yo les prometí. Pero envíalos para que ellos se puedan convencer. Y a veces nosotros creemos que Dios necesita nuestra ayuda para hacer algo. Dios no necesita nuestra ayuda. Si nosotros somos los que más necesitamos de Dios, ¿qué más le podemos nosotros brindar a Dios? ¿Qué ayuda le podemos brindar? Ninguna. Somos nosotros los únicos que estamos necesitados de Él. Recordemos el caso de Abraham. El hombre que es considerado amigo de fe, amigo de Dios, por su fe, Dios le había prometido un descendiente y que por medio de ese descendiente iban a haber muchas naciones y que también iba a tener un descendiente, Cristo Jesús, en el cual todas las naciones iban a ser benditas. Pero Abraham con su esposa dudó y dijo, la única manera de yo tener descendiente es teniendo relaciones sexuales con una mujer. No puede ser así alto milagroso. Y por eso sucedió el caso de Agar. ¿Por qué? Porque Abraham quería ayudar a Dios. Pero dice la palabra de Dios, allí en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darlos un futuro y también una esperanza. En otras palabras, no te preocupes tanto en tratar de ayudarme a mí, ni hacer nada conforme al plan que ya yo he creado y diseñado para ti. Yo sé lo que tú mejor necesitas. Solamente confía en mí. Solamente cree en mí. Solamente obedece a mi voz y vas a ver el resultado. Porque a veces también tenemos fracasos por otra creencia
que también el pueblo de Dios tiene a punto de que Jesús ya regrese a buscar a su pueblo, porque creemos que Dios demora mucho para contestar. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí, número 14, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: entonces, una vez que el pueblo comenzó a fomentar malos pensamientos, que los espías comenzaron a fomentar malos pensamientos en el pueblo, y el pueblo comenzó a llorar y demás, dice que allí el versículo 1 y 2 del capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué el pueblo estuvo llorando toda la noche? Porque el pueblo, con su queja, con su plática, quería escuchar que Dios le dijera: no, es cierto lo que dicen los espías, es mejor que ustedes regresen al desierto. Pero dice allí el versículo 2 que como ellos estuvieron llorando toda la noche, estuvieron gritando, estuvieron haciendo algarabía, y vio que Dios no le contestó conforme a lo que ellos querían escuchar, ¿qué fue lo que dijeron? Ojalá muriéramos en Egipto, ojalá estuviéramos muertos en este desierto. O sea, por rabia, por ira, por no escuchar del propio Dios lo que ellos querían escuchar, ellos fomentaron esta palabra también. Es mejor morir, es mejor quedarnos aquí que entrar a la tierra que Dios quiere darnos. A veces, mis queridos hermanos, no nos comportamos de la misma manera. Como no escuchamos y no vemos que Dios actúa conforme a nuestro capricho, a lo que queremos, sin importar las consecuencias, a veces nos airamos contra Dios. Hay hermanos que, supuestamente porque Dios no le contesta una oración, hay hermanos que son tan furiosos que se van de la iglesia y se corrompen en el mundo, supuestamente como para hacerle sentir algo a Dios, cuando realmente lo que se están perjudicando son ellos mismos. Yo he conocido hermanos así: no voy a la iglesia porque Dios no me contestó tal oración, no voy a la iglesia porque esto, no voy a la iglesia porque Dios le he pedido durante tanto tiempo tal cosa, sin saber si es lo que Dios quiere para él o no, sin saber si es bueno o no. Dios le he pedido a Dios tal cosa y no me lo ha dado, y por eso no voy a la iglesia. En algunos de los casos. Hay otros casos que hay hermanos que oran en esta iglesia y Dios no le concede algo y se van para otra denominación. No, como Dios no me eso, me voy para los testigos, me voy para los evangélicos, me voy para aquí, me voy para allá. Y dice el pueblo de Dios, el Israel terrenal, que como ellos no escucharon que Dios le habló conforme a lo que ellos querían escuchar, ellos se atrevieron a decir con rabia: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, porque Dios no quiere hacer lo que nosotros estamos diciendo. Creemos que Dios demora mucho en contestar. Pero dice Joel 2:19, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Por qué Dios no responde a nuestros caprichos? Porque lo dice Santiago. Porque pedimos ¿para qué? Para nuestros deleites, para suplir un capricho, para suplir algo de momento, pero no lo que necesito. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nos dice y encontramos en 1 de Juan 5:14? Dice la palabra del Señor que entonces Él nos oye.
Si el pueblo de Dios, en vez de estar formando esa sedición en la misma frontera para entrar a Canaán, en vez de estar formando esa bulla, esa algarabía, en vez de estar culpando a Dios de sus necesidades, si se hubiera puesto del lado de Josué y Caleb y le hubieran dicho también, realmente aunque ellos son un pueblo numeroso, con nosotros está el Dios de la victoria y vamos a conquistar esa tierra. Si hubieran hecho eso, mis queridos hermanos, la travesía desde Egipto hasta Canaán, que se convirtió en 40 años, hubiera sido algo solamente de pocas semanas. De la misma manera, mis queridos hermanos, es muy importante que usted y yo, poco antes de que Jesús venga a buscarnos, nosotros seamos vulnerables, ¿verdad?, a la voz del Espíritu Santo y escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si nosotros por nuestros caprichos tomamos una actitud contraria a la voluntad de Dios, si nosotros por nuestros caprichos, ¿verdad?, nos alejamos de Dios, si nosotros por nuestros caprichos vivimos una vida doble delante de Dios, mis queridos hermanos, nos vamos a perder. Y a diferencia del Israel terrenal, ellos estuvieron vagando durante 40 años, pero en esta ocasión no vagaremos durante 40 años, porque estaremos perdidos eternamente. Y la pregunta es, ¿tú quieres eso para ti? Pues claro que no. Y Dios no quiere eso para ti. Por eso, mis queridos hermanos, demos oído a lo que Dios nos quiere decir. Y evitemos a veces escucharnos a nosotros mismos. Porque nosotros no sabemos lo que pedimos. Siempre que nos alejamos de Dios, siempre que discutimos contra Dios, siempre que incluso imaginemos que Dios está loco, que es imposible vivir como cristiano en esta actualidad, que es imposible recibir la salvación, que es imposible vivir una vida intachable delante de Dios. Siempre que pensemos así, nos vamos a escuchar a nosotros mismos y vamos a actuar como el Israel terrenal. No podemos alcanzar el cielo. Las debilidades son muchas, los problemas son muchos, la necesidad es mucha. No puedo guardar el sábado por el trabajo, necesito pagar la casa, necesito pagar la renta. Tengo el carro del último año y aquí en este trabajo el sábado, pero me pagan más. Y Dios tiene que considerar eso. Y estamos a veces poniendo las cosas terrenales por encima de algo valioso, algo que no tiene valor alguno terrenalmente, que es la vida eterna y Dios te la está dando gratuitamente. Estamos poniendo eso en segundo y en tercer lugar por un carro, una casa, por un trabajo, una posición, por dinero, por fama. Mis queridos hermanos, la salvación es gratuita y Dios te la ha regalado a ti. ¿Vas a perder eso simplemente por cosas terrenales? ¿Por cosas que te endeudan cada día más en esa tierra? Israel se encontraba allí en la frontera y no entendió esto. Prefirió echar a un lado el reposo de Dios. Prefirió desechar el regalo de Dios por un miedo, por un temor, por capricho, por suplir un deleite temporal, por creerse a sí mismo entendedores y suficientes para dirigir su propio destino. ¿Recuerdan al rey Saúl? ¿Saben? Una de las cosas por las cuales el rey Saúl fue desechado por completo delante de Dios no fue tanto lo que le puso, como decimos nosotros los cubanos, la tapa al pomo fue el caso de la divina de Endor, esa hechicera, esa brujera. Pero antes de eso ya Saúl había trazado el camino para llegar a esa condición, para tomar esa actitud. Porque el problema de Saúl radicaba en que él se creía suficiente para dirigir su propio camino. Y nunca escuchaba a Dios, nunca dedicaba tiempo para que Dios le respondiera.
Por eso cuando tuvo, sí, autosuficiente, aunque bueno, la palabra autosuficiente, en que muchas personas la toman como algo negativo, no es así, ¿verdad? Autosuficiente, usted puede ser autosuficiente en el buen sentido de la palabra. De hecho, la misma palabra de Dios nos muestra que Dios nos hace a nosotros autosuficientes, porque tenemos su gracia, ¿verdad? Porque nos mira a cada uno de nosotros como sus hijos, y como hijos de Dios somos príncipes del Rey Celestial. Por eso somos autosuficientes. Pero en el sentido negativo, usted se vuelve autosuficiente cuando usted cree que no necesita ni siquiera la ayuda de Dios, la voz del Espíritu Santo, para actuar y para vivir una vida correcta en esta tierra. Y Saúl, ese fue su gran problema. Nunca dedicó tiempo a esperar a que Dios le contestara. En una de sus primeras batallas, Samuel le dijo: mira, Dios quiere que tú destruyas a los filisteos, pero antes de ir allá espera que yo vaya y haga un sacrificio. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? No, Samuel se demora mucho. Yo mismo voy a ofrecer el sacrificio. Algo que él sabía que solamente los sacerdotes podían hacer. Y él se adjudicó el título de ¿qué? De sacerdote. Y terminando el sacrificio, vino Samuel. Y Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Has actuado alocadamente. Por esto, tu reino no será duradero. Pero pasó el tiempo. Y al parecer Saúl dijo: nah, esas son locuras de un viejo ya un poco que está delirando, y ya Samuel se olvidó de eso, y Dios ya se olvidó de eso. Y comenzó incurriendo en cosas y en otras cosas y en otras cosas. Y ya cuando estaba ya en la última, su última batalla contra los filisteos, dice allí que Saúl se arrepintió y pidió la dirección de Dios. Pero Dios no le contestó de ningún modo, ni por Urim, ni por Tumim, ni por sacerdote, ni nada. Pero que Dios no le contestara no iba a decir de que Dios no le iba a contestar. Solamente estaba dando tiempo para que Saúl se arrepintiera de corazón. Pero como ya él tenía una antesala de ser desesperado, él dijo: no puedo esperar, búsquenme a una brujera. Y ahí fue donde ya completamente él fue desechado. Y el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, se encontraba en la frontera de la Canaán terrenal y se comportó de la misma manera. No escuchó a Dios, y por no escuchar a Dios comenzaron a vivir una vida alejada de Dios. Pero Dios siempre va a contestar y va a responder, mi querido hermano. Debemos dedicar tiempo a escuchar su voz. ¿Cuál es la cuarta causa por la cual a veces nosotros tenemos fracasos? Porque creemos que no es tiempo de prepararse. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí Números capítulo 14, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresarnos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos a un líder, a un capitán en sustitución de Moisés, y volvamos ¿a dónde? Volvamos a Egipto. Creemos a veces que no es tiempo de prepararse. Cuando vivimos una vida de esta manera, mis queridos hermanos, como cristianos, andamos con una vida cristiana aparentemente, pero doble y sin sentido. Cuando creemos que no es tiempo de prepararnos, creemos que es tiempo en seguir en libertinaje, creemos que es momento para seguir recibiendo los caprichos y las seducciones de este mundo. Creemos que es tiempo para venir a la iglesia cuando se nos antoje. Creemos que no es el tiempo a veces de vivir una vida correcta delante de Dios, porque todavía dista mucho de que Dios venga. Creemos de que todavía tenemos tiempo para seguir vistiendo de la manera que nos gusta a nosotros vestir, sin importar lo que digan los demás, porque todavía es tiempo y todavía falta mucho para que Dios venga. Creemos a veces que no es tiempo de prepararse. Y dice allí el pueblo de Dios, dice allí que este pueblo pensaba de que no era el momento exacto,
que no estaban preparados para entrar al lugar de reposo de Dios, que no estaban completamente, que no eran completamente suficientes a la par de sus enemigos para entrar a conquistar esa tierra, que necesitaban más tiempo para permanecer en el desierto, para reagruparse, para ser más fuertes, para entonces entrar al lugar que Dios les había regalado. Y dice que por eso comenzaron a decir, vamos a nombrar a un capitán y vamos a volver ¿a dónde? A Egipto. Fíjense hasta qué punto la ignorancia de un pueblo terco, de un pueblo insignificante, que no pensó las cosas que dijo. Ellos sabían de que en Egipto le esperaba nuevamente la esclavitud y prefirieron seguir siendo esclavos antes de recibir la libertad de Dios. Y el pueblo de Dios en la actualidad a veces tiene la misma costumbre. Prefiere seguir esclavo del pecado, alejado de Dios, sumiso en el pecado, todo sucio, allí en la suciedad, en lo profundo, antes de recibir la ayuda de Dios. Por eso es que muchas personas dicen, no, la vida es corta y hay que vivirla como tú quieras. O sea, vive como quiera, piensa como quiera, viste como quiera, come lo que quiera, actúa como quiera, que de todas maneras te vas a morir. Pero Dios te está dando la libertad, Dios te está dando una salida, Dios te está dando una oportunidad. Pero no. En este siglo XXI, en este siglo posmoderno en el que estamos viviendo, como es muy imposible ser cristiano, porque hay mucha presión de grupo, porque hay mucho entretenimiento, porque la tecnología me ayuda mucho y no necesito tanto de Dios, no es necesario ser cristiano, no es necesario ir a una iglesia, no es necesario tener esa letanía constantemente de Dios, de iglesia, de himno, de canto. ¿Para qué? Y el pueblo de Dios prefirió la esclavitud antes de la libertad. El pueblo de Dios prefirió virar atrás cuando ya estaba a un paso de alcanzar a la meta. El pueblo de Dios prefirió nuevamente recorrer todo ese camino seco, con sol, vulnerable a las fieras del desierto, con hambre, con sed, recorrer todo ese camino hasta Egipto, que preferir a un paso el lugar donde la leche y la miel corrían como el agua, el lugar donde habían frutos, donde había agua de manantial, donde habían terrenos que estaban sembrados para ellos, donde tenían casas que ya estaban construidas. Fíjense, mis queridos hermanos, qué nivel de terquedad, de ignorancia de este pueblo. ¿Recuerdan el caso de la parábola de las 10 vírgenes? 10 vírgenes que estaban esperando al novio, pero dice la palabra de Dios que mientras estaban esperando al novio, 5 de estas 10 vinieron a medias en preparación, porque no tenían suficiente aceite en sus lámparas para recibir al novio. Y ellas no quisieron prepararse bien. Bueno, el novio va a venir rápido o todavía le falta mucho para venir, nuestras lámparas van a estar disponibles. Pero mientras siguieron esperando, ¿qué sucedió con estas lámparas? Se apagaron. Fueron a las que tenían suficiente y le dijeron, danos a nosotras un poco de aceite para que nuestras lámparas estén encendidas. Pero ellas dijeron, no podemos, porque si compartimos con ustedes, a partir del tiempo que hemos estado esperando, nos vamos a quedar nosotros también sin aceite y vamos a estar a oscuras. Y ellas fueron, estas 5 fueron a comprar. Pero en lo que ellas fueron a comprar, ¿qué sucedió? Vino el novio, se cerró la puerta de la ciudad y cuando ellas cuando ellas llegaron de regreso de comprar aceite, tocaron. Nosotros también formamos parte, ¿verdad?, del séquito que te iba a dar la bienvenida hasta la ciudad. Ábrenos, que nosotros también somos vírgenes. Ábrenos, por favor. Pero el novio le dijo, no, yo no las vi a ustedes cuando yo llegué. Por eso apártense de mí, porque yo no las conozco a ustedes. Solamente conozco a aquellas que me dieron la bienvenida, pero ustedes no las conozco. Creemos que no es tiempo de prepararse.
habrán tristemente muchos cristianos que creen que ya están preparados. Muchos cristianos que creen que todavía a Dios le falta mucho por llegar. Muchos cristianos que creen que todavía, con el conocimiento que tienen, con el Espíritu Santo que tienen, con el tiempo en la iglesia que tienen, por haber nacido en la iglesia, por tener, no sé, tantas generaciones de cristianos en la iglesia, o formar parte de varias generaciones de cristianos, será suficiente para que Dios le dé la salvación. Será suficiente para entrar al reino celestial, pero están equivocados, porque creen que todavía no es tiempo de prepararse. Y mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra que el tiempo de preparación no es una vez en la vida, es algo continuo. Tú no puedes conformarte con tu vida espiritual a medias. El cristiano espiritualmente siempre tiene que querer mucho más. No hay un tope espiritualmente para tú decir, hasta aquí, llegué al tope y ya yo estoy lleno del Espíritu Santo. Ya yo no necesito más. Estamos equivocados. Diariamente necesitamos de la gracia de Dios, porque diariamente también Satanás trabaja para hacerte caer. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a caer y no te vas a levantar. Pero si tú estás preparándote cada día, mis queridos hermanos, como dice Proverbio, tú te vas a caer, pero 7 veces también te vas a levantar en el nombre de Dios. ¿Cree usted, mis queridos hermanos, que las otras 5 vírgenes no tuvieron contratiempos, no cayeron? También se durmieron, porque dice la parábola que antes de que el novio llegara, todas se durmieron. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que las que tenían sus lámparas preparadas, a pesar de que durmieron, a pesar de que estuvieron cabeceando, a pesar de que hubieron momentos que estuvieron entre 2 aguas, todavía tenían algo de preparación. Y fue suficiente para que entraran con el novio a la salvación. Por eso dice Efesios 5, 14 al 16, despiértate tú que duermes. El pueblo de Dios está dormido en la actualidad. El pueblo de Israel terrenal estaba dormido. Pero hay una diferencia. Tú te puedes dormir, tú puedes cabecear, pero no debes descuidar la preparación continua. No debes descuidar de tener tu lámpara llena, para que cuando venga el novio, tú te levantes. A la primera voz tú puedas despertar y puedas entrar a la salvación de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y sigue diciendo, y entonces te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si Pablo, cuando escribió esto, él consideraba sus días malos, mis queridos hermanos, ¿cómo serán nuestros días? Peores, horribles. Porque a medida que Jesús viene, a medida que se acerca el fin de este tiempo del fin, los días van a ser más peores. Y eso es necesario, que nos debe alertar a ti y a mí para prepararnos más. Debe ser algo proporcional. Mientras más se acerca a Cristo, más preparación y más se acerca a Cristo, para que al final Dios nos dé la victoria completa. Dice Mateo 24 del 42 al 44, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Aquellos que le va a tomar por sorpresa la venida de Jesús, siendo supuestamente cristianos, serán esos cristianos que no estuvieron un tiempo de preparación. Serán esos cristianos que se conformaron con menos. Serán esos cristianos que creyeron que por haber nacido en la iglesia es suficiente.
que por haber leído la Biblia tantas veces de tapa a tapa es suficiente, que por haber predicado es suficiente, que por haber traído a alguien a la salvación es suficiente. Pero no, mis queridos hermanos, aquellos que no serán tomados por sorpresa serán esos cristianos que, aunque hayan hecho todas esas cosas, también hayan velado diariamente por su salvación y estén preparados continuamente. Y Dios quiere llevarte al cielo, mis queridos hermanos, pero Dios te dice a ti que necesitamos prepararnos, que necesitamos levantarnos de ese letargo en el cual estamos, que necesitamos despertar, tener una mente madura, concientizarnos a nosotros mismos y entender que necesitamos de la gracia de Dios y entender nuestra condición, que estamos mal, pero necesitamos levantarnos en el poder de Dios. Última creencia para ese pueblo de Dios que está en la frontera de la Canaán celestial. Creemos que estamos preparados. No hay mayor engaño creerse que somos suficientes. No hay mayor engaño creer que no necesitamos nada. No hay mayor engaño creer que no necesitamos más nada de Cristo. No hay mayor engaño creer que ya como estamos aceptos para entrar al reino celestial. Dice Números 14 del 39 al 45. Moisés, una vez que ya sabemos la historia, los 10 espías comenzaron una sedición en contra de Dios, comenzaron a levantarse contra Dios, el pueblo completo se fue en contra de Moisés y Aarón, y cuando Dios intervino y tuvo que matar a esos 10 espías, ¿verdad? Una vez que ocurrió todo eso, dice que el pueblo despertó y dijo, hemos actuado mal, y dijo, vamos a entrar a la tierra que Dios nos ha dado. Pero Moisés le dijo, no vayan, porque ya ustedes decidieron volver atrás. Ahora tienen que hacerle caso a Dios. No vayan contra sus enemigos, porque Dios no va a estar con ustedes. Dios iba a estar con ustedes en el momento que ustedes dieran el último paso, pero decidieron retroceder. Ya Dios no va a estar con ustedes. Pero fueron tercos, porque a veces cristianamente nosotros somos tercos y creemos de que nos la sabemos toda y creemos de que estamos preparados. Entonces dice allí, a partir del versículo 39, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. O sea, ustedes van a pasar 40 años divagando en el desierto y no van a entrar en mi reposo. Les había dicho también que todos los que lo habían tentado a Dios y habían murmurado contra Dios más de 10 veces iban a morir en el desierto. Entonces dice que el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos para subir al lugar del cual Dios había hablado, porque hemos pecado. Pues dice Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les va a salir bien. No suban, porque Dios no está en medio de ustedes. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y ustedes van a caer en espada, pues Jehová no estará con ustedes. Y sigue diciendo, ellos dijeron, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero ni el arca del pacto, ni Moisés, ni los sacerdotes se apartaron del campamento. Y dice el versículo 45, entonces descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, los hirieron, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. La derrota fue tan grande que a ese lugar tuvieron que llamarle Horma, que significa destrucción completa. Destrucción completa. Dios fue tan amoroso que incluso les dijo, no suban, no entren ahora porque van a perecer. Yo no voy a estar con ustedes, así que háganme caso. Fíjense, si Dios hubiera sido otro tipo de Dios, hubiera dejado que ellos se fueran. Pero Dios es tan amoroso, es que solamente el amor de Dios puede hacer eso. Dios es tan amoroso que le dijo, no suban, háganme caso una vez más. Obedezcan a mi voz, no suban porque van a fallecer. No tienen poder.
aunque estén armados, yo soy el que les doy la victoria y yo no voy a estar con ustedes. Pero ellos dijeron, no, estamos preparados. Nosotros somos el pueblo de Dios. Tenían tanto orgullo que simplemente por decir que el nombre de que son el pueblo de Dios, ya con eso era suficiente. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos suficientes. Nosotros somos poderosos. Así que vamos a conquistar la tierra que Dios nos ha dado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por eso, mis queridos hermanos, que Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Tú no puedes pensar intrínsecamente de que tu vida espiritual está bien. Una vez, al momento que usted lo piense, es porque realmente usted nunca ha estado bien. Deja que Dios lo diga de ti, pero no lo digas de ti mismo. No lo digas de ti mismo, porque al momento es notorio de que tú nunca has estado bien. ¿No ha escuchado usted por ahí muchas personas que dicen, no, yo soy una persona correcta, yo soy bueno, no voy a la iglesia, pero yo hago las cosas bien, yo no me meto con nadie? O sea, ¿qué tú haces aquí en la tierra? ¿Estuvieras en el cielo entonces? Sí, ¿qué haces aquí en la tierra entonces? Incluso Dios se llevó a Moisés al cielo, que pecó, que dudó de Dios y que mató y con imperfecciones se lo llevó al cielo. Entonces, ¿qué tú haces aquí en la tierra? ¿Dónde, mis queridos hermanos, debe ser nuestra mayor perseverancia? 1, en la oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. 2, en el estudio de la palabra de Dios. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y 3, en la testificación. Apocalipsis 10:11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiero compartir contigo un pensamiento que cita el escritor John Maxwell, de quien fuera en ese momento senador, pero llegó a ser también el presidente número 30 de este país, Calvin Coolidge. En ese momento, cuando él dijo esto, era senador. Él se lo dijo a Ray Kroc, que fue el fundador de las McDonald's. Él dijo lo siguiente, fíjense lo que dijo este hombre: nada en el mundo puede tomar el lugar de la perseverancia. El talento no puede hacerlo. Nada es más común entre hombres que hombres talentosos no tengan éxito. El genio tampoco. El genio sin recompensa es casi un proverbio. La educación tampoco. El mundo está lleno de marginados educados. Yo podría parafrasear también esto, espiritualmente hablando. La iglesia está llena de cristianos educados, de cristianos de apariencia, de cristianos de nombre, si se le pueden llamar cristianos, de cristianos de nacimiento, de cristianos con buen vocabulario, pero son cristianos que son címbalos, que retiñen, son de sonido solamente, a la vista de Dios. Sigue diciendo, el mundo está lleno de marginados educados, pero dice acá, solo la perseverancia y la determinación son poderosas. Dice ahora la matutina Maranata, el Señor viene, en la página 94. Mientras el pueblo de Dios persevere en su fidelidad, mientras se aferre mediante su fe viviente a Jesús, estará bajo la protección de ángeles celestiales y no se le permitirá a Satanás que aplique sus artes infernales sobre ellos para destruirlos. Tim Crosby, este pastor, ¿verdad? En uno de sus libros, él da 7 consejos para la iglesia. En primer lugar, trabajar diariamente por ser fieles a las enseñanzas de Cristo. En segundo lugar, sufrir con Cristo.
En tercer lugar, perseverar en la misericordia divina. En cuarto lugar, aferrarse con firmeza a las enseñanzas de los apóstoles. En quinto lugar, mantenerse firme en la fe. En sexto lugar, confiar hasta el fin. Y en séptimo lugar, permanecer en la palabra de Dios. No sé si la vez pasada que estuve aquí dije esta fábula de la oruga, pero en otros temas siempre me gusta resaltarlo. Sucede que una oruga en cierta ocasión tuvo un sueño, y en ese sueño ella miraba que se encontraba en la cima de un monte que estaba cerca de donde ella vivía, y aparte de atrás de ese monte ella podía mirar un lindo valle. Y dice que cuando despertó comenzó a subir este monte. Muchos de los animales, el saltamonte y otros animales comenzaron a decirle: ¿qué estás haciendo? Y dice: no, es que anoche tuve un sueño. Anoche tuve un sueño y donde veía que cuando llegaba a la cima del monte podía ver ahí un lindo valle. Y ellos comenzaron a burlarse: pero tú nunca vas a llegar a la cima. Tú nunca vas a llegar, desiste de ese sueño loco. Aparte atrás del monte no hay nada, desiste, baja. Y ella comenzó a seguir subiendo. Otros animales le dijeron: tú no vas a llegar, recuerda que como tú eres pequeña, una pequeña roca para ti es como un gran monte, una pequeña rama es como una gran muralla, y un pequeño charco como un gran mar. Nunca vas a llegar, desiste, olvida de ese sueño. Y ella no le hizo caso. Y pasó el tiempo, y dice, ustedes saben que la oruga llegó un tiempo que sufrió como una metamorfosis. Se convirtió en lo que se llama una crisálida, ¿verdad? Un caparazón, y ella se enroscó en ese caparazón, ¿verdad? Y muchos animales comenzaron a burlarse de ella. Y en una de esas burlas estaban todos rodeados alrededor de ese capullo, ¿verdad? De esa crisálida, burlándose porque decían: mira lo que le sucede a las personas tercas, lo que le sucede a los que no nos escuchan. Y mientras ellos seguían burlándose y diciendo cualquier tipo de cosas, comenzaron a ver que el caparazón comenzó a quebrarse y quebrarse y quebrarse, y dice que dentro del caparazón salió una hermosa mariposa con alas brillantes y de muchos colores. Era esta oruga. Voló hasta la cima y pudo mirar y ver el sueño que ella había soñado días atrás, un gran valle detrás de la montaña. Mi querido hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Si decides aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a encontrar a muchas personas, amigos, familiares, aquellos más incluso allegados a ti, que van a criticar tu disposición, que te van a decir que tú estás loco, que no es el momento para seguir, que tú no puedes ser cristiano, que es imposible serlo, que desiste, disfruta de la vida, tú eres joven todavía, haz esto, vive como quiera, ponte lo que quiera, viste como quiera, disfruta de la vida, que te vas a morir. Olvídate de esas cosas de Dios y de la iglesia y del cristianismo, es cosa para la gente de mente débil. Te lo van a decir. Y a veces, como lo hacemos oídas, ¿verdad?, a esos pensamientos, a esas palabras, producto a eso, por temor, por quedar bien con la mayoría, nos vamos de la iglesia, vivimos una vida doble. Sí, venimos aquí a la iglesia, pero en el resto de la semana no hay nada de iglesia en nosotros, no hay nada de cristianismo en nosotros. ¿Por qué? Por nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, con quien nos juntamos. Y habrá muchas personas que te van a criticar en el camino. Pero mi querido hermano, ten por seguro que la meta es segura y que tú estás en la frontera de la Canaán celestial. No desistas, porque Dios va a estar contigo. No desistas, mi querido hermano, vuelvo a repetir, porque Dios está contigo y tú vas a llegar. Y aunque tú caigas, aunque como la oruga puedas tener contratiempos, murallas, charcos, piedras, montes delante de ti, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la fuerza para seguir hacia adelante. Aunque tú caigas, tú te vas a levantar y vas a llegar, porque es la recompensa que Dios tiene para ti y Él lo ha prometido. Y Dios, todo lo que promete, lo cumple si nosotros trabajamos conforme a su plan, conforme a su palabra. No importa cuántas veces lo has intentado, tú tienes la garantía de que vas a llegar. Como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esta mañana, mis queridos hermanos,
hemos podido ver nuestros fracasos producto a creencias comunes que como pueblo de Dios solemos tener en este tiempo, a pesar de que Jesús está pronto, viene pronto a buscarnos. En primer lugar, vimos que nuestros fracasos a veces es producto a que creemos que no tenemos fuerza para enfrentar nuestros gigantes, porque creemos que Dios necesita nuestra ayuda para manifestar su misericordia en nosotros, porque creemos que Dios demora mucho para contestar, porque creemos que no es tiempo de prepararse y también porque creemos que estamos preparados. El mensaje está claro, mis queridos hermanos. Debemos cada día prepararnos. Recordemos que estamos en la frontera de la Canaán celestial. El entrar o no entrar va a depender de tu elección. Dios sí quiere que tú entres. Dios sí quiere y te ha mostrado por fe y mediante su palabra las grandes cosas que Él tiene disponibles para ti. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído y hoy ni siquiera han subido en el corazón, en el pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que se quiera poner en pie y decirle: Señor, dame la fuerza para seguir hacia adelante? Señor, dame las fuerzas en tu nombre para entrar a la Canaán celestial. Señor, dame la fuerza para en tu nombre levantarme nuevamente y con valor seguir ese lugar precioso, ese lugar que no merezco, pero que tú me lo regalas porque me amas. Si ese es tu deseo, entonces terminemos cantando las notas de ese himno.